Bueno, muchas gracias, doctor Rumoroso. Felipe, muchas gracias por la invitación a esta sesión. Precisamente con mi amigo Felipe, con quien he tenido la oportunidad de aprender y de pasar muchas horas haciendo esta técnica. Y bueno, para mí siempre es un placer estar aquí. Siendo la primera vez que vengo, me siento ahora ya como en mi casa. Bueno, me toca a mí hablar un poco presentar un poco el fundamento de esta terapia y hablar un poco del riesgo y de los problemas que acarrea la fibrilación auricular. Y bueno, como siempre toca hablar de la FA, hablando de este tópico, ¿no? De que es otra de las epidemias del siglo XXI, como la osteoporosis o la Alzheimer. Probablemente la epidemia real es el envejecimiento de la población como consecuencia probablemente de que las cosas no las estamos haciendo demasiado mal. Pero este envejecimiento conlleva más fibrilación auricular y las cosas van a más, ¿no? Parece ser que dentro de pocos años, la mitad de los pacientes con FA serán pacientes de más de 80 años, serán pacientes muy frágiles y muy ancianos, de manera que tenemos que estar preparados para lo que se nos viene. Y bueno, tenemos que hablar entonces de balancear los dos riesgos que tenemos en la fibrilación, el hemorrágico y el embólico. Y bueno, empezando por el embólico, que es el clásico, ¿no? El que conocemos perfectamente desde la universidad. Bueno, no hace falta explicar esto, ¿no? Que el riesgo de ictus que está asociado a la fibrilación auricular, el riesgo de ictus embólico. Pero sí probablemente remarcar que un ictus por FA es un ictus muy grave, ¿no? Si tienes un ictus por fibrilación auricular, pues 1 de cada 5 pacientes no va a salir del hospital, y si sale del hospital lo hará con unas secuelas graves, de manera que es un problema de primera magnitud, un problema frecuente y además, ahondando en lo mismo, ¿no? Más incapacidad que los ictus, esto no se ve bien aquí, más incapacidad que los ictus isquémicos, los ictus por fibrilación auricular, y más mortalidad. Entonces, podemos intentar predecir qué pacientes o que tienen más riesgo de ictus con esta escala. Tampoco hay que explicarla en este foro porque todos la conocemos perfectamente, ¿vale? Pero de alguna manera, de una manera sencilla, sin necesidad de pruebas muy muy podemos saber qué pacientes pueden tener más o menos riesgo de embolias y actuar, ¿no? Poner terapia anticoagulante a partir de 2 o 3 puntos en la escala de riesgo. Las embolias en la fibrilación auricular provienen mayoritariamente de la orejuela. Esto se conoce desde hace muchos años, ¿no? Provienen de esta estructura que está anexionada a la aurícula izquierda, y que, aunque puede haber trombos en otras localizaciones, ya digo, el 90% vienen de esta estructura. ¿Y por qué precisamente en la orejuela? Bueno, si vemos una pieza anatómica de la aurícula izquierda, pues no cuesta imaginar que precisamente la sangre que está en la orejuela está excluida del flujo sanguíneo normal entre las venas pulmonares y la válvula mitral. Tiene unos músculos pectíneos que hacen que sea rugosa, ¿no? Es lógicamente diferente de la aurícula izquierda lisa, y además la pérdida de la contracción, pues lógicamente favorece que se formen trombos y que esos trombos puedan ir fuera del corazón. No es tan sencillo como el éxtasis de sangre. También, ¿no? Nos explicaban también hace mucho tiempo la triada de Virchow. No solamente es un problema de que la sangre no se mueve, sino un problema de disfunción endotelial, un problema de hipercoagulabilidad que viene en relación con la diabetes, la hipertensión, el envejecimiento. Por eso los pacientes de 40 años, aunque también tienen estasis en la orejuela, no tienen ictus. Y esta triada es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestra terapia. La warfarina en su momento dio la respuesta al problema de la FA, de la embolia por FA, reduciendo la mortalidad y el ictus de una forma muy significativa en comparación con placebo y con aspirina, aunque no hay que olvidar que se comercializó como un matarratas inicialmente, que también es muy efectivo como matarratas, hay que decir, pero que el mayor problema que tenemos es que tiene una ventana terapéutica estrecha y que fuera de esta ventana, fuera de un rango entre 2 y 3 o 3,5, pues ya el riesgo de embolias y de hemorragias va creciendo de una forma exponencial. Y no solamente eso, sino que es difícil tener a los pacientes bien anticoagulados. En la práctica clínica, el 44% de los pacientes están en un rango entre 2 y 3, que es lo que queremos en pacientes con FA. Y si nos vamos a los entornos más controlados, los ensayos clínicos, solo 2 de cada 3 pacientes están en rango terapéutico. Esto tiene una repercusión directa en la supervivencia y en la mortalidad. Si tenemos un rango terapéutico por debajo del 60%, el pronóstico empeora, y por debajo del 40% es peor que no estar anticoagulado. De manera que
Esto es una limitación muy importante, sumada a otras muchas que conocemos perfectamente los que manejamos este anticoagulante, ¿no? Los controles, las interacciones, el inicio y fin de acción lento, y todas estas limitaciones, bueno, han venido a superarse, ¿no? Gracias a la llegada, el advenimiento de hace 10 años ya de los anticoagulantes directos. Bueno, estas moléculas, bueno, han revolucionado la cardiología, evidentemente, porque, bueno, en general, en una diapositiva lo que podemos decir de estas moléculas es que tienen una reducción del riesgo de ictus como mínimo igual, si no mejor, que el de warfarina, y un perfil de riesgo hemorrágico pues también o neutro o mejor que warfarina, pero en general las hemorragias más graves, las hemorragias intracraneales, son más bajas con los anticoagulantes directos. De manera que esto ha supuesto una revolución importante, pero cuando miramos los estudios hay que mirar también la letra pequeña o lo que, ¿no?, fuera de las gráficas y las tablas, y si vamos a las publicaciones en New England de estos dos estudios, nos dicen que los criterios de exclusión fueron pacientes que tenían riesgo de hemorragia. Los pacientes que tenían un riesgo alto de hemorragia o que habían sangrado previamente no entraban en estos estudios. En los otros dos no está en la publicación original, pero sí rápidamente, si uno se mira el protocolo que está en la página web del New England, pues por ejemplo en el Aristóteles dicen que el riesgo de sangrado es una contraindicación, por ejemplo, una hemorragia intracraneal. Es decir, que estos pacientes no están estudiados en los estudios pivotales de anticoagulantes directos. Y esto del riesgo hemorrágico pues nos lleva a la otra parte de la balanza, ¿no? El riesgo de los pacientes y cómo predecir el riesgo de un sangrado que puede ser muchas veces letal. Aquí la escala también la conocéis, ¿no? La escala Hashbled, y esta escala también de nuevo clínica y de nuevo fácil de aplicar, lo que nos mide, que igual eso no está tan claro, es el riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados con antivitamina K, con warfarina, a 1 año, ¿vale? Sangrado mayor. Y en general hay que saber que a partir de 3 o más puntos, pues ese riesgo sube exponencialmente. Es cuando las cosas se ponen feas para un paciente con fibrilación auricular. Esta escala está validada y parece que más o menos predice los sangrados de una forma real con respecto a los cohortes, ¿no?, como esta que os presento aquí, que es de una cohorte sueca con un montonazo de pacientes, y más o menos las cifras que tenemos en el sangrado mayor, que no puedo apuntar con el ratón, las cifras que tenemos en el sangrado mayor son equivalentes a las que presentaron en el estudio original. Y también aprovecho para remarcar que el sangrado mayor con anticoagulantes si lo comparamos con el sangrado mayor con aspirina, es en el caso de la aspirina o más alto o como mínimo igual de alto. Es decir, que la aspirina, ya lo sabemos, pero no conviene recordarlo, sobre todo si uno no está familiarizado con esta terapia, no vale como alternativa a la anticoagulación porque es igual de mala o peor cuando un paciente tiene riesgo de sangrado. Dicho esto, esta escala, la escala Hashbled, es una escala que, bueno, comparado con las otras escalas que han publicado, la ATRIA o la Hemorrhage, es la menos mala, es la que tiene una mejor área bajo la curva para predecir eventos, pero, como dice este artículo, la capacidad de predicción es solamente moderada. La área bajo la curva es de 65% de capacidad predictiva, capacidad de adelantarnos. ¿Y esto por qué? Pues probablemente porque esta escala no identifica a muchos pacientes que sí tienen riesgo de sangrado, como es los pacientes que tienen un sangrado intracraneal, un sangrado muy grave o intraocular, y que solo tenga ese antecedente, pero eso ya le pone en un muy alto riesgo. Enfermedades digestivas, un montón de enfermedades digestivas que sin producir alteración hepática, angiodisplasia, úlcera, enfermedad inflamatoria intestinal, sangrados crónicos, favorecen el riesgo de sangrado. Problemas hematológicos como las hemofilias, las trombopenias, la necesidad de triple terapia por síndrome coronario agudo y fármacoactivos, y pacientes que, aunque no estén en la escala, pues paciente que se está cayendo y tiene lógicamente un riesgo de hemorragias. Y como añadido a todo esto, el problema viene dado porque los factores de riesgo de embolias y los de hemorragias pues van en paralelo, y entonces los mismos factores que producen hemorragias producen embolias, y esto pues a la hora de aplicar las escalas pues eso supone un problema muy importante en la práctica clínica, ¿no? La edad avanzada, la hipertensión, la enfermedad coronaria, vasculopatía cerebral y en general, la mayoría de los factores de hemorragia se asocian al riesgo de ictus.
Entonces, bueno, adelantada la introducción, ¿no? Tenemos que navegar entre el riesgo hemorrágico y el riesgo embólico y más o menos movernos para intentar rescatar a qué pacientes podrían beneficiarse de la terapia que hoy nos reúne aquí, que es el cierre percutáneo de la orejuela. Bueno, pues el primer... yo he clasificado 4 perfiles de pacientes y el primero sería uno que no es el más frecuente, pero que hay que tenerlo muy en consideración, que es la presencia de ictus isquémico a pesar de estar ya anticoagulado. Esto es el fundamento que hizo arrancar esta terapia, ¿no? Se comparó a los pacientes que podían tomar warfarina, lógicamente, de forma aleatorizada a un cierre de orejuela con el dispositivo Watchman. Y en este estudio, en el estudio Prevail, lo que demuestran es que el cierre de orejuela es no inferior a la warfarina en pacientes que pueden tomar warfarina, como os he comentado, tanto en ictus isquémico como en ictus hemorrágico o cualquier hemorragia grave, ¿no? El porcentaje de eventos es similar con ambos tipos y con ambas terapias. Y además hay que destacar que los sangrados por warfarina en este estudio fueron especialmente bajos en comparación a los sangrados por warfarina de los estudios con anticoagulantes directos. Es decir, los pacientes en las mejores condiciones que podemos imaginar, bueno, pues el cierre de orejuela es no inferior a la anticoagulación con warfarina. Si vemos lo que ocurre en los pacientes que tienen un ictus con fibrilación auricular, vemos que en esta serie publicada en JAMA Neurology, pues el 25% de los pacientes que tienen un ictus ya están anticoagulados, o sea que no es poca cosa. Y además el 12%, eran todos pacientes con antivitamina K, el 12% ya estaban en rango terapéutico. Es decir, que el paciente no es tan raro, el paciente lo podemos ver en práctica clínica. Aquí tenemos, os enseño un caso de hace 2 semanas de nuestro hospital, que es un paciente que estaba teniendo ictus a pesar de estar con Sintron en rango terapéutico, y le pasamos a Apixaban y se le programó un cierre de orejuela. Y el día del cierre de orejuela nos encontramos que tenía un trombo a pesar de estar con Apixaban. Es decir, hay pacientes que tienen muy alto riesgo y que necesitamos algo más que la anticoagulación. Vamos a quedar esto tieso. Ahora, el perfil más frecuente es este, ¿no? La alternativa de anticoagulación cuando esta está contraindicada o cuando el riesgo hemorrágico es muy alto. A veces es muy difícil moverse entre estas 2 definiciones, ¿no? La contraindicación puede ser más o menos formal o a veces puede ser más el riesgo, el miedo que tiene el médico o el paciente a tener una hemorragia grave. Fijaos que cuando miramos las contraindicaciones para la anticoagulación en registros del mundo real, este es un registro muy reciente, el registro Orbit, con un montonazo de pacientes, 10.000 pacientes, pues el 13% de los pacientes no tienen la anticoagulación contraindicada. Es decir, que esto supone una cantidad nada despreciable de pacientes que podrían ser candidatos a cierre de orejuela. La mayoría de las veces es por sangrado previo, o por alto riesgo de sangrado, o por caídas durante la irrigación. Bueno, hay diferentes o distintas causas, pero es un problema que es frecuente y cada vez lo va a ser más. Aquí os voy a presentar un caso clínico el nombre es ficticio, lógicamente, que es un nombre, es un caso, digo, nada especial, ¿no? No tiene ninguna particularidad. Es un paciente que es hipertenso, que está anticoagulado y que viene con una hemorragia espontánea, ¿no? Y con un INR de 2,2, es decir, que viene con su INR bien puesto. Y le llamamos que es un hombre afortunado porque no porque ha tenido una hemorragia, sino porque sobrevive a la hemorragia y porque se queda sin una secuela importante. Esto no es siempre fácil. Una hemorragia cerebral es un proceso muy grave. Y entonces aquí tenemos el dilema clásico, ¿no? de los neurólogos que ya lo han expresado en múltiples publicaciones. A estos pacientes los dejamos en anticoagular o le reiniciamos la anticoagulación. La segunda pregunta, este dilema clásico, es si empezamos a anticoagular, ¿con qué le anticoagulamos? ¿Con la antivitamina K? ¿Con los anticoagulantes directos? Digo que esto no lo he escrito yo, esto está publicado en diferentes revistas. Y bueno, vamos a ver qué opciones tenemos, qué esperar a los pacientes que tienen una hemorragia y que son reanticoagulados. Este estudio con una base de datos, pero es un circulation también con 13.000 pacientes con una hemorragia intracraneal, pues nos ponen las cosas muy feas para el paciente, porque
el paciente que tiene hemorragia intracraneal tiene más riesgo de tener otra hemorragia intracraneal, eso es de sentido común, pero también más riesgo de tener un ictus embólico. Es un paciente de altísimo riesgo, un paciente muy delicado. Y si vemos lo que ocurre cuando anticoagulamos o no anticoagulamos, esto ya digo que es con warfarina, ¿vale? La incidencia de ictus isquémico o de nueva hemorragia, pues si lo sumamos, ¿no? Es aproximadamente un 10% al año. Es un riesgo altísimo y que, bueno, pues depende de la sensibilidad del médico, del paciente, hay que decidir ir por un camino o por otro, pero ningún camino es en ningún caso seguro. Además, sabemos que las hemorragias intracraneales que producen los anticoagulantes directos son como mínimo tan graves como las que producían los antivitamina K. En este registro, en este subestudio del RELAY, lo que nos dicen es que las hemorragias intracraneales con warfarina son menos frecuentes, eso lo sabemos perfectamente, pero la mortalidad es igual o un poco más alta en que tienen anticoagulantes, en este caso de Vigatran, anticoagulantes directos. Es decir, que no podemos quedar tranquilos como una alternativa a la anticoagulación o como una anticoagulación segura a los pacientes que ya han sangrado por una hemorragia cerebral. Los que dicen los neuros, que creo que hay alguno por aquí, ¿no? Dicen que, bueno, que no hay evidencia efectivamente de la seguridad de los anticoagulantes directos tras la hemorragia intracraneal, que las hemorragias son más frecuentes si utilizamos estos anticoagulantes y que al menos son igual de graves como la de los antivitamina K. Y algo que pone muy nervioso es que encima no hay forma todavía de medir específicamente qué es lo que está pasando en un paciente que viene con un sangrado, ¿no? A la hora de corregirlo, aunque por suerte ya están llegando los antídotos para estos anticoagulantes. El estudio que inicialmente definió la conveniencia de cerrar la orejuela en pacientes con sangrado previo es el ASAP, y lo que hace no es un ensayo clínico, lo que hace es pacientes que no pueden tomar warfarina por una contraindicación formal, la mayoría por hemorragias previas. Si les cerramos la orejuela, pues vamos a conseguir teóricamente una reducción del riesgo de ictus de un 77% con respecto a lo esperado por su escala CHAS-Basque, y esto quitando los problemas asociados a la anticoagulación. Pero hay otro trabajo mucho más reciente y yo creo que es incluso más interesante porque lo que no es un ensayo clínico tampoco, los ensayos clínicos están en marcha en este aspecto, pero lo que nos dicen es que comparan el tratamiento con cierre de orejuela en pacientes con ictus hemorrágico versus terapia estándar, lo que quiera el médico, poner anticoagulación o no ponerla, o agregar, lo que le parezca mejor. Se hace un propensity score matching con 147 pacientes y las curvas de supervivencia libres de eventos hemorrágicos o embólicos pues son mucho mejores, mucho más favorables con el cierre de orejuela. De manera que yo creo que esto tiene que un poco dirigirnos un poco la toma de decisiones en espera de los tan ansiados ensayos clínicos en estos pacientes. Tercer paciente sería el complemento a la ablación de la fibrilación auricular. Aquí hay creo que pocos electrofisiólogos, acaba de llegar uno, pero no sé si hay alguien más por aquí. Pero es un camino interesante a explorar porque fijaos que la ablación de FA es la segunda indicación de ablación más frecuente en nuestro medio. La ablación de FA cada año crece y ya está en el segundo lugar, rascando a la intranodal. Y estos pacientes, pues hay pacientes de todo tipo. En general, hay que decir que no son pacientes de muy alto riesgo, ni embólico ni hemorrágico, pero los hay. Y bueno, ya en estudios ya de series de los compañeros de la Clínica de Navarra, bueno, han publicado que se puede hacer de una forma segura, de una forma eficiente, el cierre de orejuela y la ablación de FA en el mismo procedimiento, tanto con Watchman como con el dispositivo Amplatzer. ¿Esto que nos supone? Bueno, plantear esta terapia a pacientes que se van a hacer una ablación de FA y que tienen riesgo de embolias o de sangrados altos, y lo que hacemos es, entre comillas, aprovechar, ¿no? Los riesgos de la anestesia, de la punción transeptal, de la heparinización, todo eso se concentra en un solo procedimiento, y yo creo que para el paciente es una terapia muy a tener en cuenta desde el punto de vista de la comodidad y de los riesgos, y además se pueden repetir procedimientos de ablación de FA si es necesario con el dispositivo puesto sin ningún problema. Y un último escenario que está contemplado en los documentos de práctica clínica, los documentos de consenso de cierre de orejuela, es cuando el paciente, de forma consciente y sabiendo los riesgos que hay de la anticoagulación del cierre de orejuela y sabiendo que de momento la terapia estándar en paciente convencional
que es la anticoagulación. Bueno, hay pacientes que no quieren tomar anticoagulantes por su profesión o por sus vivencias personales y lo puede demandar de una forma consciente al médico. Bueno, también se contempla esta vía para pacientes concretos que demanden este tipo de atención. ¿Dónde hay que ir a buscar a los pacientes? Bueno, pues probablemente los 3 departamentos más importantes del hospital serían neurología, donde acabo de comentar la ausencia de alternativas a la anticoagulación a los pacientes que ya han sangrado, ¿no? Pacientes de muy alto riesgo. Aquí hay un porcentaje muy importante de pacientes. En digestivo no solamente tenemos el sangrado, sino que los anticoagulantes directos tienen un perfil peor que los antivitamina K para prevenir las hemorragias, es decir, que estos pacientes ni siquiera tenemos la alternativa de los anticoagulantes directos cuando no van bien. Es verdad que ellos tienen posibilidad de cauterizar y de tratar hemorragias, pero no siempre es el caso y estos pacientes deberían ser comentados también para cerrar la orejuela. Y en nefro, donde los anticoagulantes directos no han llegado porque los pacientes con insuficiencia renal grave tienen contraindicación, como sabéis, para este tipo de terapias y son pacientes con muy alto riesgo embólico y hemorrágico, como nos van a decir ahora a continuación. Otras unidades con cierto interés, ¿no?, por trastornos de coagulación y por problemas, por tumores que en sí suponen un riesgo elevado de hemorragia, ¿no?, pues también hay que tener contacto con ellos porque probablemente son una fuente de pacientes con trombopenia, pacientes con tumores sólidos o tumores hematológicos donde la anticoagulación está contraindicada. Por supuesto, especialidades que engloben al paciente polipatológico y al paciente anciano son probablemente, según qué centro, pues tengan más protagonismo en este tipo de intervenciones. Y también hay que mirar en casa, ¿no? También tenemos algunos pacientes, los cardiólogos, que se pueden beneficiar de este procedimiento, como he comentado, la evaluación de FA y también en algunos casos pacientes con isquémicos, con stents, no sé, tronco, multivaso, con mucho riesgo de trombosis y fibrilación auricular. Estos pacientes también son candidatos efectivamente a este tipo de terapia. Voy a ir concluyendo para no comerme la discusión, ¿vale? Yo creo que es muy buena idea que la primera reunión en cardiología en este hospital sea de cierre de orejuela, porque es una terapia que está claramente hacia arriba, no es una terapia específica de una ablación de una vía accesoria, es una terapia que involucra a muchísimos profesionales en la medicina y que lógicamente está creciendo y lo va a seguir haciendo, tanto en implantes como en interés científico que levanta, ¿no? Cada año más publicaciones, más información sobre esta terapia, por lo tanto esto motiva a seguir trabajando y a seguir investigando en qué pacientes se van a beneficiar de nuestros procedimientos y cómo hacerlos. Concluyo entonces, el riesgo hemorrágico y el riesgo embólico crecen exponencialmente y además crecen de forma paralela, es decir, que los factores de riesgo son los mismos o muy parecidos en los pacientes. Eso nos limita muchas veces la actuación con los anticoagulantes. No hay que negar que la anticoagulación es el tratamiento estándar para la FA, con riesgo de ictus, pero el cierre de orejuela como terapia local, no tratar no anticoagular a todo el paciente, sino evitar el problema a nivel local, podemos reducir el riesgo de ictus y el riesgo de sangrado. Podemos aplicar esta terapia a gente de muy diversos orígenes, a muy diversas especialidades y probablemente por el aumento de la edad y de la comorbilidad de los pacientes, pues esta técnica se encuentra en franca expansión, como todos sabéis, y que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Muchas gracias. Si os parece, vamos a hacer 5 minutos de discusión, un poco son temas un poco distintos y por no perder ningún detalle al final, y luego ya seguimos con las charlas. No sé si tenéis alguna pregunta en la audiencia. Si no, el doctor Arribas, electrofisiólogo, además de cardiólogo, obviamente, ¿no? Porque estos enfermos, en la mayor parte de los casos, no están en el servicio de cardiología, están fuera, hay que ir a buscarlos y probablemente esta no progresión tan alta que hemos visto en otras patologías y en otras intervenciones terapéuticas dentro del ámbito de la cardiología no sigue el ritmo, ¿no?, que en otras patologías. Es decir, que tenemos que ser proactivos a la hora de ir a buscarlos. Cuando empezasteis el programa, ¿dónde fuisteis a buscarlos? ¿Era en la sala de electrofisiología? ¿Fuisteis
hablar con los digestólogos, con los neurólogos, sesiones clínicas generales. Bueno, lo primero que me toca es pedir disculpas, aunque debería ser el tráfico en mi caso. Nosotros, la gente de arritmias, estamos muy acostumbrados a que las terapias no se implementen rápidamente y a mantener unos estándares de terapia muy por debajo de nuestro entorno europeo. Es decir, esto es difícil. Es difícil porque, aunque ya luego nos meteremos en detalles técnicos que yo quiero aprender de vosotros, está el asunto clínico, que es un poco lo que hay que poner ahora sobre la mesa. Independientemente de que yo sea un convencido de la terapia o que merece la pena explorarse, en los comentarios a las guías del 2016, ya que me encargaron a mí los de la sociedad, ya comenté que me llamaba la atención, 2016, que siguiera con un nivel de evidencia 2B, cuando ya había estudios que probablemente habían hecho reducir el miedo ante la parte inicial de la terapia, ¿no? Entonces, doblemente difícil, porque primero tienes que estar convencido y segundo tienes que convencer a los demás, ¿no? En aquel momento Felipe Hernández estaba en el hospital y era uno de los que más energía tuvo en buscar a los pacientes. Y la manera que lo hizo fue muy personalizada, servicio por servicio, como ha señalado Adolfo y como él contribuyó activamente. Porque otra de las cosas raras de nuestro hospital es que el programa de cierre de orejuelas lo hacemos en conjunto, arritmólogos y hemodinamistas, ¿no? Entonces fue buscando aquellos que tienen los pacientes y aquellos que tienen la presión de cómo abordar la solución de sus pacientes, más allá de la evidencia de guías clínicas, que es otro tema que queda abierto a debate, ¿no? Así es como hicimos. Quería preguntarte, Javier, un tema muy relevante, muy importante, ¿no? Que también a muchos pues, nos ocasiona muchos problemas. Es decir, siendo una patología tan prevalente, tan problemática dentro del grupo 2, como ha comentado. Es decir, hay enfermos que no pueden tomar anticoagulantes, hay enfermos que están sangrando, que están ingresando, reingresando, que tienen un problema clínico importante, que no es ya una cuestión técnica, ¿no? Es un problema clínico, ¿no? de manejo. La restricción que hay a la realización de estos procedimientos y la exigencia de cierre de orejuela solamente y únicamente en determinados centros donde cuenten con una infraestructura determinada, como por ejemplo la exigencia de cirugía cardíaca, por si acaso hay un problema de rotura, taponamiento, yo creo que está de alguna manera impidiendo este desarrollo de la terapia a un problema clínico muy importante y que probablemente habría que, si realmente tienen indicación los enfermos de hacerlo, pues habrá que remitir a los enfermos a otros centros para poder cerrar las orejuelas, ¿no?, a estos enfermos, porque necesitan una terapia que probablemente no hay infraestructura ahora mismo en los centros públicos para poder dar esto, ¿no? ¿Tú consideras que esto debe ser restringido a la realización en determinados centros? ¿Es posible que la terapia se haga de forma segura en muchos centros, incluso sin contar con cirugía cardíaca? Algunas comunidades no tienen posibilidad de cierre de orejuela cardíaca, de orejuela izquierda, y hay que remitirlo a otras comunidades a estos enfermos. Enfermos que, como hemos visto, la edad es muy alta, ¿no? Más del 80% tienen estos problemas clínicos. ¿Qué podríamos hacer al respecto para expandir más la terapia? Creo que estamos en un punto un poco esquizofrénico, sinceramente, en el desarrollo en España de esta técnica, ¿no? Y eso es por múltiples cosas, a lo mejor muy largas de explicar, ¿no? Pero también está en relación con cómo se han hecho los ensayos clínicos y la evidencia que hay actualmente. A lo mejor no se empezó por donde se debe haber empezado, ¿verdad?, por el interés de la industria, hacerlo lo más generalizable posible, y todavía estamos, como ha comentado el ponente, ¿verdad?, todavía estamos sin datos en gente que tiene contraindicación para tener anticoagulantes, ¿no? Una estrategia probablemente comercial. Y luego pasan varias cosas, que es que hemos llegado en esta sociedad de la tecnología en la que estamos, hemos llegado a que lo que publica un electrofisiólogo en una web,
tiene más importancia que todos los ensayos clínicos que están publicados en las revistas evaluados por pares. Y esto y eso se sigue de que el Ministerio decide que realmente toda la evidencia que está publicada no vale y que lo único que vale es hacer un registro de 200 pacientes en unos poquitos centros en España para ver si esto es seguro y es eficaz. Aquí hemos llegado, yo creo, a un punto de esquizofrenia absoluta sobre lo que se debe o lo que no se debe hacer y sobre cómo se debe evaluar la evidencia. Como dice Fernando, es una cosa sorprendente que sea 2B, ¿verdad? Cuando hay 2 ensayos aleatorizados, criticables, no son grandes o no sé qué. Lo menos en seguridad. Pero es un poco asombroso realmente que esté ahí y eso se sigue con otra serie de cosas raras, ¿verdad? Como son todas estas que hemos estado comentando, o como la decisión del Ministerio que hace que en el País Vasco pues no se pueda poner, ¿no? Esté prohibido ponerlo. Con respecto, por no dejar sin contestar, con respecto a si se debe o no, bueno, yo creo que en países incluso que han sido restrictivos con otras muchas técnicas, como pueda ser Alemania, pues el cierre de orejuela no tiene ninguna restricción en ningún hospital independiente, siempre que tengas, lógicamente, gente entrenada y capaz de hacerla, ¿verdad? ¿Complicaciones pueden existir? Por supuesto que pueden existir, como pueden existir cuando haces angioplastia o cuando haces cualquier otro procedimiento. Lo que tienes que tener es gente preparada para solventarla y que tengas un nivel de riesgo razonable, que no va a ser cero nunca, por supuesto que no va a ser cero, pero es que eso del nivel cero de complicaciones no existe, no tiene sentido. Yo creo que efectivamente se debería de expandir. Pero es esto, yo creo que quizá el mayor problema ha sido que la evidencia que hay en ensayos aleatorizados esto es la alternativa al anticoagulante oral. Y eso ha generado múltiples problemas en las agencias regulatorias, incluida la FDA, ¿no? Que habiendo 2 ensayos que lo que demuestran es que es cuando menos equivalente, o si miras en términos de mortalidad, mejor el cierre de orejuela, pues se acaba aprobando para aquellos que tienen problemas para tomar anticoagulación en Estados Unidos, lo cual es un poco raro porque así no se plantean los ensayos, ¿no? Entonces esto ha llevado a una serie de disfunciones, yo creo, en cómo ha encajado esto. Y eso lleva a un cierto recelo por parte de todos los otros actores que ha comentado muy bien el doctor Fontella, ¿verdad? Que son claves en esto, que son los que tienen los pacientes. Porque esta es una de las muy pocas patologías en cardiología en la que nosotros no tenemos los pacientes y que hay que ir a buscarlos, efectivamente. Y él ha subrayado, yo creo que muy bien, os lo digo por si alguien no ha empezado un programa de estos y lo quiere empezar, ha subrayado muy bien el más fácil, que es neurología. Neurología es el más fácil, porque los neurólogos les horroriza las hemorragias intracraneales, como es lógico, un 30% de mortalidad. No quieren ni oír hablar. Ellos son la mayor parte de los pacientes que nosotros hemos hecho son hemorragias intracraneales, porque eso es fácil de conseguir. Dedicar un tiempo a neurología es una parte muy importante. Esto varía de hospital en hospital, porque depende de la sensibilidad de cada uno, pero, por ejemplo, otro de los grandes ítems que él ha puesto y que para nosotros es testimonial es digestivo. Digestivo para nosotros es testimonial. ¿Por qué? Porque es su negocio. Es decir, que la hemorragia digestiva es lo que ellos hacen. ¿Que sangra? Sí. Bueno, es que es nuestro trabajo. Nosotros, nuestro ritmo de pacientes de digestivo es testimonial. En algunos casos, pero muy pequeños, por tanto, por supuesto, hay que hacer ese esfuerzo. Pero yo os auguraría una difícil tarea. Y luego no ha puesto uno, que a mí sí me gustaría ponerlo, porque le he hecho una charla súper detallada, pero creo que merece la pena explorar si alguien empieza esto, que es urología, otro grande grupo de sangrados, aparte de digestivos, neurológicos, son urológicos, y dependiendo de la sensibilidad de los urólogos no les gusta, no es su chisme, que sangren, no interesa, ¿no? Y es una posibilidad de encontrar pacientes. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna aportación por parte de la audiencia? Bueno, pues vamos a ver si a lo largo de todas estas sesiones nos podemos quedar con algún dato de seguridad por parte, desde el punto de vista técnico del procedimiento,
que pudiésemos aportar dentro de la sociedad científica, y también un aspecto que luego se hablará del aspecto económico del cierre de orejuela con respecto a los anticoagulantes orales en enfermos problemáticos o en este otro tipo de enfermos.